Hola a todos y bienvenidos. En un video anterior vimos los conceptos básicos para crear gráficas usando la herramienta de hoja de cálculo de Excel. En este video quiero complementar un poco esa información mostrando cómo adicionar barras de error a esas gráficas de dispersión. Acá entonces en la pantalla les muestro otra vez un conjunto de datos. Básicamente son los mismos datos que habíamos utilizado en un video anterior para mostrar cómo se realizaba una gráfica de dispersión en Excel, y lo único adicional es que tengo dos columnas nuevas, que son estas columnas que me hablan de los valores de la incertidumbre de la variable X, sería esta columna que tengo acá, y los valores de la incertidumbre de la variable Y. Estos números que yo tengo acá son un ejemplo. Realmente aquí no estoy diciendo nada de cómo encontré esos datos. Lo normal, lo habitual, es que los datos de la variable independiente, la incertidumbre de la variable independiente, habitualmente están relacionadas con un dato tomado directamente, es decir, sería una incertidumbre instrumental. Por ejemplo, si esta variable X fuera una distancia, pues esta incertidumbre sería la incertidumbre que me arroja el instrumento de medida de longitud que yo haya utilizado para medir esa distancia. Acá, vuelvo e insisto, es un ejemplo que no tiene realmente ninguna explicación. En la realidad, simplemente un número que yo me acabo de inventar. Vuelvo e insisto, sería habitualmente para la variable independiente, sería la incertidumbre instrumental del aparato con el cual hice la medida. No siempre va a ser una medida independiente, porque puede ser, una medida directa, porque puede ser que mi variable independiente en cierto experimento, la variable independiente a su vez sea un valor que yo haya obtenido de un cálculo con alguna ecuación, con alguna aplicación de alguna teoría. Entonces, esta incertidumbre podría venir de hacer una propagación de error o de hacer alguno de los procesamientos de múltiples datos que ya sabemos hacer. Lo único que quiero dejar muy claro es que este valor de la incertidumbre yo lo obtengo del experimento, sea porque hago una medida directa, sea porque hago una medida indirecta con propagación de error, sea porque hago múltiples repeticiones de una medida y obtengo errores asociados con la aleatoriedad de esa toma de medidas. Cualquiera que sean los casos, lo que yo estoy indicando acá es que ya se obtuvieron esos valores de incertidumbre para cada una de esas variables. Tengo entonces mi columna, que sería la columna asociada a la incertidumbre de la primera variable, de la variable independiente, y tengo esta otra columna que sería la que me indicaría la incertidumbre de cada uno de los datos de la variable dependiente. ¿Ok? Con esto entonces simplemente vamos a repetir los pasos de crear una gráfica. Recuerden que aquí en este caso selecciono los datos de la variable independiente y la variable dependiente para realizar el gráfico. Y ahora le voy a decir que voy a insertar un gráfico. Recuerden que este tipo de gráfico es el que nos interesa habitualmente, que es un gráfico tipo dispersión, y en este caso voy a escoger este, que es para que me muestre solo los puntos. Esto, vuelvo e insisto, fue lo que ya hicimos y lo que ya estaba explicado en otro video anterior. Esta es entonces la gráfica que me sale en este caso. Aquí recuerden, en ese ejemplo que ya teníamos, lo que estoy haciendo es calcular una variable. Aquí en este caso le estoy diciendo a Excel que me la calcule. Si yo estoy haciendo un experimento, pues no es un cálculo, es simplemente datos que yo tomo experimentalmente. Pero en este caso, miren entonces esta tendencia que encontramos en los datos, que no es una línea recta, realmente va a ser una parábola, que es justo la ecuación que estoy utilizando para generar estos datos de la variable dependiente. Pero bueno, eso ya lo habíamos visto, vuelvo e insisto, en otro video.
Muy bien, ahora lo que quiero es que a estos datos, a cada uno de estos puntos azules que le corresponde cada una de estas parejas ordenadas que tengo en mis datos, quiero asociarle una barra de error que me indica precisamente cuál es la incertidumbre de cada uno de esos datos experimentales. Y entonces miren que tengo asociados para cada pareja, tengo asociadas dos incertidumbres. Una incertidumbre para la variable independiente y una incertidumbre para la variable dependiente. Las incertidumbres de las variables independientes que están asociadas en este caso con la variable x serían entonces barras de error en dirección horizontal. Y las incertidumbres asociadas con la variable dependiente, en este caso mi variable y, serían barras de error que estarían en dirección vertical. Y como su nombre lo indica, esa incertidumbre lo que me estaría representando dentro de la gráfica es ese punto azul que tanto podría variar en un rango horizontal para la variable x y en un rango vertical para la variable y. ¿Ok? Valga recordar que siempre en nuestros gráficos debemos poner rótulos de datos para los ejes coordenados. Acá podemos empezar con eso directamente. Recuerden entonces que si doy doble clic sobre el gráfico se me abre las opciones de formato y aquí le voy a dar un formato a este eje horizontal. Básicamente lo que necesito es encontrar el título o agregar el título a ese eje, que en este caso no aparece aquí, sino que tengo que entrar acá a agregar elemento de gráfico, títulos del eje, y le digo que voy a agregar un título del eje primario. En este caso, pues el título que me interese, pues es un caso muy genérico, voy a poner simplemente variable x, y recuerden que siempre es importante poner las unidades. Acá en este ejemplo no tengo unidades, pero las voy a poner como si las conociera. Lo voy a dejar como indeterminado. Ahora, para el eje Y también tengo que agregar elemento de gráfico, títulos del eje, vertical primario. Acá tengo entonces el título del eje y en este caso escribo cuál va a ser el título, algo que me describa cuáles son los datos que están en ese eje vertical y acá simplemente vamos a poner variable Y. Y nunca nos olvidamos de poner las unidades. ¿Ok? Y un título, que en este caso lo voy a dejar tal cual me lo cogió ahí en este caso el gráfico Excel automáticamente. Muy bien, ya tengo mis rótulos de los ejes, tengo mi gráfico de dispersión. Ahora quiero precisamente agregar esos ejes, esas barras de error. Muy bien, entonces de nuevo, aquí en agregar elemento de gráfico, tengo la opción de agregar barras de error. ¿Ok? Entonces en este caso tengo diferentes opciones. Miren que automáticamente el gráfico, cuando yo escojo una de estas opciones, el gráfico comienza a modificarse, mostrándome esas barras de error. En este caso, este error estándar es que él hace un cálculo automático sobre el valor particular de la pareja o del punto de parejas ordenadas y me hace un estimativo de estos valores de las barras de error. También lo puedo calcular como un porcentaje particular del valor característico del valor que yo pinté con esas coordenadas de la pareja ordenada, también una desviación estándar, pero estas tres opciones para nuestros casos en los cuales nosotros somos los que tenemos la información de cuánto valen las incertidumbres de cada una de las variables, pues no es muy útil. Esto habitualmente se usa para temas de valores estadísticos o representaciones estadísticas de diferentes datos u otros casos. El caso que más nos va a interesar es escoger más opciones. Miren que se nos despliega aquí la opción del formato de las barras
Y miren que acá precisamente tenemos las mismas opciones que nos estaba mostrando ahora automáticamente la opción de agregar las barras de error, que es agregar un porcentaje, un valor fijo, una desviación estándar, un error típico. Vuelvo, insisto, estas no son tan útiles para nosotros. La que nomás nos va a interesar es este campo, que es el valor personalizado. Y cuando yo escojo esta opción de barras de error personalizadas, se activa la opción de especificar precisamente cuál es el valor de esa incertidumbre, de esa barra de error que yo quiero graficar. Entonces, aclarando un poco el asunto, escojo la opción de personalizado, doy clic al valor, a especificar un valor, y acá entonces miren que precisamente me permite decir cuál es el valor de la barra de error para el rango positivo, cuál es el valor de la barra de error para el rango negativo. ¿Qué quiere decir rango positivo y negativo? Pues que en algunos casos, no lo hemos comentado nosotros en este curso, en cursos más avanzados lo podrán mirar, en algunos casos puede que las barras de error o las incertidumbres no sean simétricas, es decir, cuando nosotros decimos que tenemos una incertidumbre de más o menos 0.1, por poner cualquier ejemplo, estamos diciendo intrínsecamente de que es un error simétrico, es decir, que hacia arriba y hacia abajo el error aumenta y disminuye en la misma cantidad. Pero eso no siempre ocurre así. Yo puedo tener que el error hacia valores inferiores puede ser una cantidad y el error o la incertidumbre hacia valores superiores sea un valor distinto. Esa opción entonces la tenemos aquí en Excel para indicarlo con cada uno de estos dos cajones. Vuelvo, insisto, para este curso siempre estamos suponiendo que los errores son simétricos, que esas barras de error son simétricas, entonces siempre vamos a poner el mismo valor para la barra positiva, para el valor del error positivo y para el valor del error negativo. Entonces acá simplemente recuerden que estamos hablando de las barras de error del eje vertical. Aquí esta es la opción en la que estamos en este momento, barras de error vertical. Entonces acá tengo que agregar, tengo que decirle que son estas incertidumbres de la variable dependiente y las que voy a utilizar. Entonces simplemente doy clic en la flechita y con eso me habilita la pantalla de la hoja de cálculo para yo escoger. En este caso lo único que hice fue dar clic sostenido del mouse y me desplazo con el mouse hasta la posición final para escoger todos los datos, todos y cada uno de los datos asociados a las incertidumbres de esta variable dependiente y. ¿Qué es lo que va a hacer Excel? Va a coger cada uno de estos datos y lo va a asociar al error de cada una de las ordenadas que yo tengo acá para el eje vertical. Muy bien, entonces acá simplemente doy clic en la flechita que apunta hacia abajo. Esto entonces lo que hizo fue coger las coordenadas, coger el dato de las celdas que va a utilizar Excel para reportar esas barras verticales. Lo mismo hago entonces para los errores negativos. Vuelvo e insisto, estamos suponiendo que estas incertidumbres son simétricas. Miren que es el mismo rango de datos. Y con esto entonces ya he completado la información de dónde están los datos, los números que me indican los valores de las barras verticales. Acá solo resta darle a aceptar y miren entonces que hemos agregado estas barras verticales asociadas a estas incertidumbres que teníamos acá en la tabla. Hay cosas que yo puedo cambiar acá también para embellecer un poco la gráfica. Miren que yo puedo cambiar aquí el color, por ejemplo, para que se vea más con un mayor contraste. Puedo cambiar, por ejemplo, el grosor de la línea, también para que se vea un poco más. Puedo cambiar varias configuraciones del aspecto de esas barras. Muy bien, ya agregué entonces las barras de error de la incertidumbre asociada al eje vertical, a la variable dependiente. Algo similar debo hacer para la variable independiente, es decir, las barras horizontales. Puedo volver otra vez a esta opción de agregar
elemento del gráfico, pero si ustedes ven ya las barras horizontales ya están ahí, porque cuando yo le dije agregar barras de error, él las agregó directamente las dos, la horizontal y la vertical. Entonces simplemente puedo o pararme en las barras para escoger cuál es el dato que yo quiero modificar, o acá en las opciones de las barras de error vengo y busco cuál es de las dos, cuál de todos los elementos es el que quiero modificar. Si ven aquí al final tengo barras de error Y, que fueron los que ya hice, y tengo barras de error X, que son las que quiero modificar en este momento. Miren que acá me moví, tengo acá estas que son las opciones, digamos, de diseño. Por acá tengo opciones también para cambiarle algo del formato, sombra, iluminación, bordes, a esas líneas que estoy agregando. Eso no me va a interesar mucho. En este caso, esta última, que es donde sí están realmente las propiedades numéricas, por así decirlo, es la que quiero modificar ahora. Miren que tiene el mismo aspecto. Tengo la opción de escoger porcentajes, desviaciones estándar, error típico, pero vuelvo, insisto, el que nos va a interesar ahora es escoger el de personalizado. Hago el mismo procedimiento, voy a escoger un valor. Acá tengo las opciones para escoger los valores del error positivo, los valores del error negativo. Simplemente doy clic en la flecha. Esto me habilita poder acceder a los datos que tengo en la hoja de cálculo. Y ahora voy a escoger la incertidumbre de la variable X, que es esta columna C que tengo acá. De nuevo, hago clic sostenido con el mouse, escojo el rango de datos. Acá me aparece esa selección, ese conjunto de celdas que seleccioné. Doy en la flecha abajo y lo mismo hago para los valores de error negativo. Vengo acá, escojo las celdas y ahora tengo mi error positivo y mi error negativo. Vuelvo, insisto, estamos suponiendo que son errores o barras de error simétricas. Doy clic en aceptar y entonces miren que me ha cambiado la forma, precisamente, o el tamaño más bien, de esas barras de error del eje horizontal. De nuevo puedo poner un formato, si quieren aquí para que se vea un poco distinto cada barra de error, voy a poner otro color distinto, voy a poner un naranjado si quieren, a ver, algo que se vea con un poco más de contraste. Vamos a ponerlo ahí con ese verde. Y con esto tendríamos entonces nuestra gráfica completa, teniendo tanto los puntos experimentales como las barras de error. Recuerden que a estos gráficos pues también les puedo agregar la línea de tendencia. La puedo agregar también aquí con la opción de agregar elemento de gráfico, donde tengo entonces las líneas de tendencia y voy escogiendo qué tipo de línea de tendencia. Miren que acá sería el ajuste lineal, que obviamente no me funciona. Uno exponencial tampoco funciona muy bien. Y puedo coger otras opciones. En estas otras opciones, entonces tendría, aquí me cogió por defecto la línea recta. En este caso, me vengo de nuevo aquí a las opciones del formato y puedo escoger las diferentes opciones que tengo. Recuerden que acá la que más me va a funcionar es una de potencia, una función de x a la m o x a la b, como la quieran llamar. Y recuerden que otra de las cosas que le decimos habitualmente es que nos presente la ecuación del gráfico y que nos presente el r cuadrado. Miren que aquí por lo general nos lo pone chiquitico. Esto entonces le puedo cambiar el formato, básicamente como le cambiaría el formato a cualquier texto dentro de Office. ¿Ok? Y esta es entonces mi ecuación y mi línea de tendencia. Ya simplemente para terminar, recordar también entonces la opción que tengo de cambiar la escala, que en este caso es una escala lineal, horizontal y vertical, para hacer que la gráfica se vea como una línea recta. Recuerden que en este caso entonces es
tan fácil como decirle que me pinte una escala logarítmica en el eje horizontal y que me pinte una escala logarítmica en el eje vertical. Y con esto entonces linealizo esa curva. Miren un detalle interesante, y es que las barras de error que en la escala lineal, por ejemplo en la barra de error horizontal se nota más, las barras de error que en una escala lineal normal eran iguales, todas las barras de error tenían, estas verdes tenían el mismo tamaño, porque miren que acá estas incertidumbres todas son igualitas. Cuando paso a una escala logarítmica, esas barras cambian de tamaño, precisamente por haber cambiado de escala. Esa escala logarítmica, pues en este caso, en este rango, este punto 5 se ve mucho más grande que ese mismo punto 5 en esta otra posición de ese papel o de esa gráfica. Vuelvo, insisto, precisamente por el cambio en la escala, por el cambio en el espaciamiento que tengo asociado a esa nueva escala logarítmica que he utilizado ahí. Pero de nuevo, esta sería una representación muy rápida. En el graficador, pues precisamente tenemos esa ventaja de que todo lo podemos hacer mucho más rápido.